Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar o vamos a realizar la clase de la autoevaluación del enfoque de mejoramiento de la gestión del riesgo de los procesos misionales. Entonces, como les decía, en las clases pasadas, los enfoques recuerden que son 4. El enfoque del Sistema Único de Acreditación, el enfoque del fortalecimiento de la seguridad del paciente, y el enfoque del mejoramiento de los resultados de los indicadores del sistema de información para la calidad. Y el enfoque que vamos a ver en este momento es el de mejoramiento de la gestión del riesgo de los procesos misionales. Bueno, entonces, como el nombre lo indica, es mejorar la gestión del riesgo de los procesos misionales. Para ello necesitamos tener claro cuáles son los conceptos más, digamos, más aplicados a salud de la gestión del riesgo. Entonces, podríamos decir que la gestión del riesgo es una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. Y más comúnmente escuchado es la probabilidad de ocurrencia de un evento o un incidente. Entonces, para nosotros acá en salud, decimos que el riesgo es la probabilidad de que un evento o un incidente ocurra. La gestión del riesgo son actividades que se deben realizar de manera coordinada, dirigidas a identificar, analizar y reducir los riesgos que se pueden presentar en la prestación del servicio, que es la misión de la institución, y estar orientados a buscar evitar la materialización de un evento o un incidente en la prestación del servicio. Tenemos 3 etapas fundamentales para gestionar el riesgo, que es identificarlo, es lo primero que debemos realizar. Son acciones destinadas a identificar la fuente que está causando, que puede causar, o el factor que puede causar que se materialice ese riesgo, que ese riesgo pueda llegar a afectar. Realizar un análisis de ese riesgo, el comportamiento, cómo está en cuanto a frecuencia, la trascendencia, la prevención, analizar todo el contexto del riesgo y elaborar planes de mejora que permitan eliminar, reducir, mitigar los riesgos y en caso de ser necesario controlarlos. Es decir, necesitamos realizar estos 3 momentos o 3 fases para que se pueda empezar a hablar de gestión del riesgo y a través del PAME empezar a trabajar la gestión o los resultados de esa gestión del riesgo. Más exactamente o más, digamos, de manera operativa, esa gestión del riesgo debemos analizar el entorno interno y externo que se presenta para poder trabajar ese riesgo, identificar y reconocer esos riesgos que están afectando, que pueden afectar la prestación del servicio, identificar sus causas, medir la función de la probabilidad, causas y consecuencias, obviamente, medir la función de la probabilidad de que ocurra y definir qué se va a hacer con el riesgo, evitarlo, reducirlo, compartirlo, asumirlo, monitorizar y revisar sistemáticamente el comportamiento de ese riesgo y a partir de ese momento empezar a gestionar los resultados de esa gestión del riesgo para que podamos trabajar adecuadamente el PAME. Entonces tenemos la oportunidad de tener, o mejor dicho, debemos tener una variable donde tengamos la oportunidad de medir probabilidad, impacto y otras variables dependiendo de la matriz. En este caso, vamos a medir probabilidad e impacto. La probabilidad va desde improbable hasta altamente probable, donde improbable es casi imposible que ocurra, muy rara vez. Y altamente probable es que hay una alta probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. En el nivel de impacto, va de insignificante a catastrófico. Entonces, de insignificante tenemos que si el hecho llegara a presentarse, si el riesgo se materializa, pues tendría unas consecuencias o efectos mínimos. Sin embargo, el nivel más alto, que es el catastrófico, si el hecho llegara a presentarse, tendría
desastrosas consecuencias o efectos, es decir, lo más crítico que se pueda presentar en la prestación del servicio. Cuando nosotros tenemos una alta probabilidad y un alto impacto, seguramente ese riesgo va a estar mapeado en la zona más crítica. Esto nos lleva o nos da luces para cuando lleguemos a la etapa de priorización, tener esta calificación en cuenta, porque los riesgos que se encuentran en las zonas más altas o en las zonas de calor son los riesgos que pueden afectar mucho más críticamente a la prestación del servicio, al paciente, y por ende necesitamos atenderlos de manera prioritaria. Necesitamos también una matriz para poder identificar claramente el comportamiento de la gestión del riesgo y poder gestionar. Una matriz donde podamos tener esas etapas básicas de la ruta crítica, donde evidenciemos el trabajo que estamos realizando para mejorar la gestión de ese riesgo. Entonces, ustedes ahí tienen una matriz que ya está cargada allí en la plataforma y cuenta con variables importantes como el tipo de riesgo, las causas, las consecuencias, la calificación inicial que le vamos a dar al riesgo, que es como nuestra autoevaluación cuantitativa, donde tenemos unos resultados, obviamente, como les decía, cuantitativos, y que nos van a ayudar a describir la realidad cualitativa, es decir, la autoevaluación cualitativa en cuanto a fortalezas, la acción que debemos realizar frente a ese riesgo y las oportunidades de mejora que definimos para poder atender ese riesgo y evitar que se materialice o cumplir con la acción que estamos definiendo para atender ese riesgo, ¿sí? Entonces, cuando llegamos aquí a la definición de la oportunidad de mejora, en ese momento tenemos, digamos, completo nuestro proceso de autoevaluación, es decir, esa foto que necesitamos tener presente del comportamiento de ese riesgo y a partir de allí continuar con las siguientes etapas del PAME. Entonces, recuerden que para la autoevaluación de la gestión del riesgo necesitamos tener claridad sobre los 3 momentos de la gestión del riesgo, que es la identificación, el análisis y el plan. Debemos contar con una matriz como esta, por ejemplo, como cualquier otra que ustedes puedan tener a la mano, para poder describir las características de ese riesgo, sus causas, consecuencias, realizar una previa evaluación, establecer una calificación o una descripción cualitativa del estado de ese riesgo, qué es lo que debemos hacer, la acción frente a ese riesgo y definir la oportunidad de mejora que necesitamos para poder atender o gestionar ese riesgo en lo sucesivo. Entonces, los resultados de los procesos misionales deben estar aquí registrados como riesgos. Identifiquen todos los riesgos que ustedes tienen en los procesos misionales y sobre esos riesgos identificados deben empezar a trabajar la gestión y empezar a trabajar las etapas del PAME. Bueno, entonces nos vemos. Espero les sirva mucho esta información para que puedan ir avanzando en el proceso de desarrollo del programa. Nos vemos.